viviendo, predicando y enseñando el Evangelio. En desarrollo de la misión de Dios, Ministerio Verdad y Fe presenta la siguiente enseñanza con la presencia viva y eficaz del Espíritu Santo. Que la gracia esté en su vida y deje una semilla viva en su corazón. Buenas noches a todos, espero que estén bendecidos. Amén. Es un tiempo de refrigerio, es un tiempo, una horita que tomamos de nuestro tiempo para adorar, alabar, leer su palabra y escuchar el mensaje. Desde mediados de enero empezamos un tema y es el crecimiento espiritual. Dice la palabra en Efesios 4:15, que es nuestra cita por la que siempre la vamos a estar repitiendo los martes, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Recuerde que la Escritura nos enseña que debemos crecer en todos los aspectos y que estamos viendo algunas áreas en las que debemos crecer. Recuerde que hemos mencionado todos los martes que tenemos que dar unos pasos, que tú y yo necesitamos dar unos pasos para crecer, que el primero es desear crecer, segundo, decidir crecer, tercero, hacer un esfuerzo para crecer y cuarto, persistir en el crecimiento. Estuvimos viendo que el primer aspecto en el que debemos crecer es en el conocimiento de Dios, en el conocimiento de su voluntad, pero no de cualquier manera, sino con toda sabiduría e inteligencia espiritual. Eso lo tenemos en Colosenses capítulo 1, versículos 9 y 10. Luego estuvimos viendo que tenemos que crecer también en nuestro ámbito de influencia, en nuestra influencia, en nuestro testimonio para con otros. Y allí nos quedamos con una cita importante que es Mateo 5:16. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen al Padre que está en los cielos. Luego vimos a continuación que debemos también crecer en todo lo que hace referencia a los recursos materiales, financieros, pero con una característica, y es que tenemos que aprender mayordomía y fidelidad. Y ahí nos quedamos con una cita de Lucas 16, del 10 al 13, donde se habla del mayordomo fiel, y el que es fiel en lo poco, en lo mucho lo va a colocar el Señor. Perdón. También veíamos que crecer en ese aspecto financiero y material es porque tenemos que aprender a ser generosos, desprendidos y recordar que la raíz de todos los males es el amor al dinero. Después estuvimos viendo que debemos crecer en gozo. Aunque estemos pasando por pruebas, por dificultades, sí, aunque nos encontremos en diversas pruebas, tenemos que gozarnos, tenemos que ser diferentes al mundo, porque nosotros entendemos que en medio de esa prueba, de esa dificultad, Papito Dios está con cada uno de nosotros y hay un para qué, hay un propósito. Entonces debemos encontrarnos con sumo gozo, aunque nos hallemos en diversas pruebas. Esta cita está en Santiago 1. Y empezamos hace 8 días un tema que vamos a terminar hoy. Es creciendo en fe.
Vamos a ir a Segunda de Tesalonicenses 1:3. Segunda carta de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 3. Y entonces las escrituras dice así, leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y con la dirección del Espíritu Santo. Debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. Entonces, debemos crecer espiritualmente en otro aspecto, en fe. Ya estuvimos hablando hace 8 días que no es correcto que estemos orando y diciendo, Señor, dame fe, porque el día que usted reconoció a Jesucristo como Señor y Salvador, que usted se arrepintió, que recibió el sello del Espíritu Santo, usted recibió una medida de fe. Una medida de fe que en qué se diferencia de otros, en el crecimiento, en el uso que tenemos de ella, en la madurez espiritual. Cuando usted la pone, la desarrolla, porque es como un músculo, la va haciendo crecer porque la pone en uso. Y entonces estábamos viendo allí, en medio de esa fe, que ciertamente la fe abarca muchas áreas de nuestra vida y que cuando estamos en pruebas, allí es donde se está desarrollando nuestra fe. Y en la medida que tú le creas a Dios, que creas en sus promesas, que creas que esa enfermedad no es para muerte, sino para ver la gloria de Dios, para ver que en esa prueba hay una orilla, al otro lado hay una orilla y que Dios ha prometido que no nos dejará solos. Vimos que se debe vivir por fe y no por vista. Vamos a ir a Marcos 11:22 porque es algo que también vimos hace 8 días, pero lo quiero recordar. Marcos 11:22. Respondiendo Jesús les dijo, tened fe en Dios. También vimos que nuestra fe no está en las personas, no está en nuestro jefe, no está en nuestro trabajo, no está en nuestro pastor. Nosotros le amamos, le respetamos, nos sujetamos, pero nuestra fe es en Dios. También estuvimos viendo la importancia de estar firmes en nuestra fe. Y vamos a continuar hoy y debemos recordar que fe en Dios para crecimiento espiritual es tener plena confianza en su dirección, su protección y su amor. Plena confianza en lo que Él nos está mostrando, nos está revelando, en la dirección que Él nos quiere llevar, en que Él nos está guardando y en que Él nos ama. Hay 3 aspectos supremamente importantes en la fe. Caminar en fe, orar en fe y confesar en fe. Caminar, orar y confesar en fe. Estas 3 cosas son acciones. Es decir, que no basta con decir el que habita bajo el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del
omnipotente. O sea, no basta con que tú lo repitas con tu lengua y con tu voz, sino que lo vivas, que camines en fe, que ores con las promesas que Dios te da en fe y que confieses en fe. Vamos a ir a Romanos capítulo 4. Yo ya les he dicho que esta cita me gusta mucho. Romanos capítulo 4. Vamos a ir aquí a la altura del versículo 17 y 18. Romanos 4, 17, 18. Y es que Abraham dice allí, como está escrito, la promesa de Dios, te he puesto por padre de mucha gente delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuese. Y el versículo 18 dice que Abraham, él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de mucha gente, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. De Romanos 4, 17, 18 es un muy buen ejemplo del padre Abraham, pero es un ejemplo actual para nosotros. 3 aspectos debe caracterizar nuestra fe: caminar en fe, orar en fe y confesar en fe. Muchas veces se acercan en la iglesia personas y dicen, hermana, ayúdeme a orar por X tema. Yo le digo, ¿qué te ha dicho el Señor? ¿Qué en su palabra? No, hermana, yo la verdad no tengo una cita que me respalde. Eso es un error. Las escrituras siempre nos están mostrando la dirección, nos están diciendo cómo debemos hacer y a veces no las consultamos. Preferimos consultarle a un inconverso, a un familiar, antes que acudir a la palabra. Mi recomendación siempre será, ante una situación, busca qué te dice la palabra, sin sacarla del contexto. Ora y camina en fe y confiesa fe. Romanos 4, 17, 18. Abraham no se debilitó, no miraba su cuerpo viejo, no miraba la edad de Sara y su esterilidad. Él le creyó a Jehová, a su Padre Celestial, y, y sabía que era un Dios que levantaba muertos, un Dios que llama las cosas que no son como si fuesen. ¿Y qué hacía él? Dar gracias a Dios y esperar la promesa. Le voy a pedir el favor a mi hermana Eloísa que me ayude a leer Hebreos 11 del 1 al 3. A mi hermana Flor que me ayude con Lucas 8:48. A mi hermana Luisa Fernanda Lucas 7:50. A mi hermano Alex, Hebreos 11:7. A mi esposo Filipenses 3:9. Vamos a ver, aparte de ver que a Dios le agrada que tú
crezcas, porque eso fue lo que leímos en 2 Tesalonicenses 1:3, nos enseña que debemos crecer en fe y que esa fe abarca muchas áreas de nuestra vida, porque vienen pruebas, porque vienen esas olas, porque vienen esos vientos fuertes y nuestra fe tiene que ser desarrollada, probada y debe crecer, porque nosotros no vivimos por nuestros ojos, por nuestras circunstancias, sino por la fe en el Hijo de Dios, porque debemos mantenernos ahí fuertes, parados en la roca, porque debemos hacer 3 cosas: caminar en fe, orar en fe y confesar en fe. Ya les leí la cita de Romanos 4, 17 y 18 del padre Abraham. Ahora vamos a ver qué dice Hebreos 11 del 1 al 3. Amén, hermana Elizabeth. Dice la fe. Leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Amén. Amén. Voy a leerles por lo menos solo un versículo en la traducción lenguaje actual. Dice, confiar en Dios es estar totalmente seguro de que uno va a recibir lo que espera. Es estar convencido de que algo existe, aun cuando no se pueda ver. Confiar. Fe es confiar en Dios, de que vamos a recibir lo que esperamos y que Él nos ha prometido, aunque no lo podamos ver. Gracias, mi hermana Eloísa. Entonces, la única manera de poner en práctica esa definición de fe es caminando en fe, orando en fe y confesando fe. Muchas veces no tenemos cuidado cuando hablamos. A mí me pasaba mucho antes. Yo le decía a mi esposo hace unos 10 años, tengo miedo, me da temor. Me decía, ojo con lo que estás hablando, porque estás expresando duda. Tienes que tener cuidado. Y como se me salía como esa muletilla, yo oré al Espíritu Santo y le dije, oh, Espíritu Santo, ayúdame a darme cuenta cuando estoy confesando temor, duda, porque eso no debe salir de mí. Si yo leo tu palabra, el Espíritu Santo me ayuda a entenderla, a comprenderla, porque sale una emoción, una cosa que está en el alma, que son las emociones, los sentimientos, y no debe ser así. Lo que debe salir de mi boca es confianza para poder caminar en fe, para poder orar en fe y para poder confesar en fe. Por eso la importancia de lo que leía mi hermana Eloisa, es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Es confiar en Dios, es estar totalmente seguro de que uno va a recibir lo que espera, estar convencido de que algo existe aun cuando no lo podamos ver. Amén. Vamos a estar leyendo Amén. Lucas 8:48. Amén. Dice la palabra de Dios. Y él les dijo, hija,
tu fe te ha hecho tu fe te ha salvado, ve en paz. Amén. La repite mi hermanita. Y él le dijo, hija, tu fe te ha hecho, te ha salvado, ve en paz. Gracias, mi hermana. Amén. La mujer que tocó el manto de Jesús, que padecía de un flujo de sangre desde hacía 12 años, que había gastado dinero en médicos y que en todos esos años no había podido ser curada. Ella se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de sangre. Ella tenía la convicción, la confianza, y por eso, ¿qué hizo? Caminó en fe. ¿Qué fue caminar? Hacerse detrás del Señor y tocar el borde de su manto. Dice Jesús, pero a mí alguien me ha tocado, porque he conocido que ha salido poder de mí. Y ella se le presenta y le dice que al tocarlo fue sana. Y él le dijo, hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Caminar en fe, orar en fe y confesar en fe. Miremos qué dice Lucas 7:50. Amén. Lucas 7:50. Espérame un segundito, hermano. Pero él le dijo a la mujer, tu fe te ha salvado, ve en paz. Amén. ¿Qué pasa en la casa de Simón? Ella reconoció a quien tenía delante. En la casa de Simón hubo un reclamo y le dijo, no me diste un beso, no me lavaste los pies, no ungiste mi cabeza, pero ella sí lo hizo. Ella reconoció dónde estaba el poder, la sanidad, la bendición. Y ojo con lo que les voy a decir, no se trata, Dios permite la medicina, pero existen milagros creativos. Yo conozco muchas personas que han tenido cáncer en estado terminal y ellas han sido respaldadas por una oración, una palabra, y luego ellas dan el testimonio y con exámenes vemos el cáncer en un inicio ya avanzado y después completamente sin cáncer. Yo conozco varios casos así. ¿Cómo estará nuestra fe, nuestro nivel de fe, nuestro crecimiento en fe? Dios a mí me ha sanado. Tenía un problema en una rodilla, tenía un problema en un brazo, tenía un problema de estreñimiento. Ahora con el tema del azúcar alta estoy en ese proceso de sanidad. Hay que creerle a Dios. Dios hace milagros creativos. Yo le creo a Dios. Mi hijo David Josué es un ejemplo de un milagro creativo. Coloca tejidos nuevos, pulmones nuevos. ¿Para qué? Para testimonio y para testificar delante de todos los médicos y los especialistas. Pero hay que caminar en fe, orar en fe y confesar en fe.
Miremos qué dice Hebreos 11:7. Amén. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la palabra en Hebreo 11:7. Perdón, Alex. Lees del 6. Desde el 6, bueno. Dice Hebreo 6, 7, 6, 11, 6, que dijo. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Amén. Amén. Este mismo versículo de Hebreos 11:7 en la traducción lenguaje actual dice, Noé confió en Dios. Y por eso cuando Dios le avisó que sucederían cosas que todavía no podían verse, obedeció y construyó una casa flotante para salvar a su familia. Por su confianza en Dios, Noé recibió las bendiciones que Dios da a todos los que le obedecen. También por su confianza en Dios, Noé hizo que la gente de este mundo fuera condenada. Si uno baja ahí al versículo 8, hay un ejemplo también de Abraham. Abraham confió en Dios y por eso le obedeció a Dios. Y cuando Dios le dijo que tenía que salir de su tierra y de su parentela, ¿el qué hizo? Él salió. Yo no sé, mi hermano, mi hermana, si usted ha entendido la importancia de caminar en fe, de orar en fe, de confesar en fe. Pero aquí hay unos pequeños ejemplos. Lo que leímos en Romanos 4, 17, 18, el padre Abraham, lo que leímos en la definición de fe, lo que leímos en la mujer de flujo de sangre, en la mujer que perfumó los pies del Señor, en lo que hizo Noé, en lo que hizo Abraham, porque ellos creyeron, confiaron. ¿Qué dice Filipenses 3:9? Filipenses 3:9, la escritura habla en estos términos. Y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Amén. Amén. Esa misma porción en traducción lenguaje actual es un poco más clara. Dice, todo eso lo he dejado a un lado y lo considero basura con tal de llegar a conocer bien a Cristo, pues no hay mejor conocimiento, y quiero que Dios me acepte, no por haber obedecido la ley, sino por confiar. Quiero que Dios me acepte, no por haber obedecido la ley, sino por confiar en Cristo. Pues así es como Dios quiere aceptarnos. Hay personas muy equivocadas que solo aceptan al Padre. Por eso hay falsas doctrinas que no aceptan a Jesucristo como Señor y Salvador. U otras doctrinas de las cuales me he enterado hace poco que no aceptan al Espíritu Santo como Dios, que no aceptan la Trinidad y que están cerca a nuestro concilio, diciendo y enseñando cosas que no son. Pero la fe en Cristo,
Recuerde que usted y yo recibimos una medida de fe y que es nuestra obligación ejercitarla, ponerla en uso. Pero hay evidencias. Y finalmente, para terminar, y luego tenemos que volver a retomar el tema de la fe porque vamos a ver que hay dos tipos de fe y que hay unos enemigos de la fe. Es lo que vamos a ver en 8 días. Solo quiero que vayamos a Números 23:19. Números, capítulo 23, versículo 19. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Dios no miente. Dios no miente. Fe es la confianza en Dios. Fe en Cristo Jesús. Fe en sus promesas. Pero tenemos que caminar en fe, orar en fe y confesar en fe. Padre, yo te doy gracias por estas enseñanzas, por esta tu palabra que nos guía a toda verdad, porque queremos, como dice Colosenses, crecer, madurar, agradándole en todo, llevando buen fruto en todo, Señor. Queremos crecer, madurar y dar fruto, Señor, porque queremos, Señor, cada día conocerte más, con toda sabiduría, con inteligencia espiritual, porque queremos no estar tristes cuando nos hallemos en diferentes pruebas, sino estar gozosos, como dice tu palabra, porque, Señor, sabemos que tú eres el dueño del oro, de la plata, que tú estás en perfecto control de todas nuestras cosas y que nosotros no tememos, no dudamos, Señor, sino al contrario, hablamos y confesamos tu palabra porque dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Señor, que Números 23:19 dice, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Lo que él dijo y no hará, habló y no ejecutará. Señor, sabemos sabemos, Señor, que tú eres el gran yo soy, el Jehová Rafa, nuestro sanador, el Jehová Jireh, nuestro proveedor, nuestro Jehová Shalom, nuestra paz, nuestro Elohim, nuestro estandarte, nuestro Jehová Roy, nuestro gran yo soy, Señor, a ti toda la gloria y toda la honra, Señor. Te doy gracias por este tiempo y porque nos permite, Señor, enseñar tu palabra. Gracias, Padre. Gracias al Señor por su obra en cada corazón, con su palabra viva, y que sea el Espíritu Santo generando en ustedes un amor profundo por la palabra del Evangelio de Jesucristo, para alabanza de su gracia y gloria de su nombre. Amén.